Saludos de nuevo. Con este audio comenzamos el capítulo 6 del libro, dedicado al tema de recordar, la fase de recordar. Es la segunda fase de la serie de 14 que las autoras identifican y nos explican cada una en un capítulo diferente. Este es un capítulo bastante largo, de manera que lo voy a repartir entre varios audios y vídeos. En este primero lo voy a empezar con la lectura de un recuadro, uno de los recuadros que hay en el capítulo. En el libro, con frecuencia hay recuadros de texto con información que es transversal a lo que el capítulo en el que el recuadro está explica. De manera que son recuadros o son bloques de información que de hecho podrían ir en cualquier punto del capítulo. De hecho, este que voy a leer, que se titula ¿Por qué olvidan los niños?, no está situado en el mismo sitio en la edición original en inglés que en la edición en castellano. Y es precisamente por eso, porque son contenidos transversales dentro del capítulo. Y me ha parecido que valía la pena empezar por este, de manera que este primer audio del capítulo 6 va a consistir en la lectura de este recuadro, de este bloque de información, que creo además que es una buena introducción para lo que va a ser el resto del capítulo. El resto del capítulo, como decía al principio, lo voy a repartir entre varios audios y vídeos. Empezamos pues con ese tema, digamos, previo que nos sitúa en el marco general del capítulo, que es el tema de por qué olvidan los niños, que es, y esto me permito añadirlo, es algo que muchos supervivientes se preguntan. Yo mismo me lo pregunté cuando yo empecé mi proceso de recuerdo de los abusos, y personas a las que he acompañado en estos últimos años en procesos de sanación, con frecuencia tienen esta inquietud, se preguntan cómo es posible que lo haya olvidado, cómo es posible que los niños, las niñas que sufren los abusos lo olviden. Bien, pues el bloque de texto de información en este recuadro se refiere precisamente a eso. De manera que, sin más dilación, comienzo la lectura. ¿Por qué olvidan los niños? Si bien son muchas las cosas que aún no conocemos acerca de los recuerdos del trauma, hay algunos conceptos que podemos comprender claramente. ¿Por qué puede conservar el recuerdo consciente de la experiencia una superviviente de un terremoto, por ejemplo, o de un naufragio, de una guerra o de un campo de concentración, mientras que la superviviente de un abuso sexual posiblemente no? Para empezar, los terremotos, las guerras, los naufragios e incluso los campos de concentración tienen nombres. Cuando la habitación comienza a temblar, las paredes se inclinan, las cosas se caen, sabemos cómo llamar a eso. Incluso los niños demasiado pequeños para reconocer el acontecimiento como un terremoto, tienen a alguien que les dice el nombre. Una persona mayor les explica: mira, esto es un terremoto, pongámonos a salvo bajo el marco de la puerta. Es posible que aún vengan otros temblores más suaves, etc. Pero en el caso de la violación, acoso o asalto sexual, no es normal que se le explique el acontecimiento a la niña o al niño que lo está sufriendo. Acabas de ser víctima de un abuso sexual. El agresor no tenía ningún derecho para hacerte esto. Es importante que busques ayuda. Hasta hace muy poco, ese reconocimiento y confirmación del abuso ha sido muy excepcional. La mayoría de los niños y niñas víctimas de abusos sexuales no saben cómo llamar a su experiencia. Hay más probabilidades de que se recuerden acontecimientos públicamente reconocidos
que aquellos de los cuales jamás se habla, o que se niegan, o se hace como que no han ocurrido. Sin embargo, incluso el abuso sexual que ha tenido confirmación pública es más fácil de olvidar que un terremoto, debido a otros factores como la vergüenza, por ejemplo. No hay vergüenza ni estigma asociados a un terremoto. Si una persona recuerda haber estado en un terremoto, eso no va a afectarle su valía ni estima personal. No la van a culpar del terremoto, ni decirle que ella se lo buscó. Las víctimas de un terremoto no son amenazadas con consecuencias terribles si hablan de lo ocurrido. Además, por definición, las supervivientes del abuso sexual en la infancia eran niñas o niños cuando ocurrió el abuso, y muchas veces ni siquiera contaban con adultos de confianza a los cuales volverse, aunque fuera para encontrar compasión. A excepción de las familias en las que los hermanos están muy unidos, estas niñas estaban solas y aisladas en su trauma, a diferencia de los soldados en una guerra que tienen un grupo al que pertenecen y con el que se sienten unidos, y a diferencia de los prisioneros en un campo de concentración, que por lo menos sabían quiénes estaban de su parte y quiénes eran los enemigos. Para muchos niños víctimas de abuso sexual, el enemigo era justamente la persona que debía estar de su parte. Sabemos que incluso los supervivientes de acontecimientos reconocidos, como guerras o desastres, pueden sufrir amnesia de aspectos particularmente dolorosos de su experiencia. Cuando consideramos la terrible situación de una niña sola y aislada, que no sabe dar nombre a su sufrimiento, ni siquiera para ella misma, que no puede hablar de ello ni comprenderlo, que no tiene forma de escapar, a no ser que sea mentalmente, podemos comprender por qué este proceso de enterrar el abuso ha sido necesario para sobrevivir. Disociación. Para comprender cómo una persona puede no recordar acontecimientos traumáticos, es útil entender el proceso de disociación. En situaciones de sufrimiento, dolor, terror y violencia abrumadores, cuando nuestra mente no puede soportar lo que estamos obligados a soportar, nos separamos o separamos una parte de nosotros de la experiencia. Nos disociamos. Los supervivientes de abuso sexual en la infancia suelen referir que se observaban a sí mismos mientras eran violados. Dejaba mi cuerpo y me miraba desde un rincón en el techo. La conciencia se escinde, se separa de lo que es insoportable. En estas circunstancias, el cerebro no funciona como lo hace en circunstancias normales. De hecho, toda la fisiología del cerebro funciona de manera diferente. Cuando la mente está así de sobreestimulada, podemos ser fisiológicamente incapaces de asimilar y almacenar la información de manera normal. Disociamos esas experiencias, las separamos de nuestro conocimiento consciente. Posteriormente pueden volver fragmentos en forma de imágenes visuales, recuerdos corporales, sensaciones y sentimientos o pensamientos intrusos. Los supervivientes de abusos sexuales que se disociaban de sí mismos cuando estaban abusando de ellos pueden haber percibido y recordado la experiencia en fragmentos y trozos, sentimientos, sensaciones corporales, sonidos, olores, imágenes visuales, no en forma de incidente o historia coherente y cronológica que se puede contar con facilidad. Paradójicamente, aunque un trauma puede conducir a la amnesia o a recuerdos fragmentados, también puede fijar recuerdos de forma indeleble en nuestra memoria. Podemos ser incapaces de saber toda la historia de lo que nos ocurrió por el mismo motivo que podemos ser incapaces de olvidar fragmentos de lo ocurrido. En ambos casos, la mente ha sido incapaz de integrar el recuerdo del trauma en el total de nuestra vida. Así pues,
aunque es posible que no logremos comprender o contar la historia del abuso, podemos al mismo tiempo sentirnos bombardeados por sentimientos, sensaciones corporales e imágenes de escenas aterradoras. Recordar los acontecimientos reales, hablar de ellos, sentir los sentimientos e integrarlos en la historia de la propia vida es una parte del proceso de sanación que puede ayudar a los supervivientes a avanzar, a superar el sufrimiento y entrar en el futuro.